El golpe no llegó con un grito, ni con el estruendo de un plato roto. Llegó con la calma gélida de una sentencia, pronunciada en nuestra propia cocina, un espacio que se sentía tan ajeno como el hombre que ahora me miraba con una mezcla de lástima y fastidio. La cocina, con su mármol italiano importado y sus electrodomésticos alemanes que brillaban sin haber sido apenas usados, era el primer trofeo de Javier, el primer escenario de su nueva vida. Una vida en la que, al parecer, yo ya no tenía un papel protagonista. Isa, escúchame, dijo, ajustándose el nudo de su corbata de seda. Su voz era mesurada, practicada. Era el tono que usaba con los inversores o con los periodistas. Esto es delicado. Renata y yo lo hemos estado hablando y hemos decidido que sería mejor que no vinieras a la inauguración. Sostuve mi taza de café con ambas manos, sintiendo el calor delatando el temblor que recorría mis dedos. No dije nada. Dejé que el silencio se estirara, un abismo abriéndose entre nosotros en el metro y medio que nos separaba. Él carraspeó, incómodo ante mi falta de reacción. Mira, la Galería Vértice es la culminación de todo. Vendrá gente muy importante. Coleccionistas de Nueva York, críticos de arte, la prensa. Necesitamos proyectar una imagen específica. Una imagen de exclusividad, de vanguardia. Y yo no encajo en esa imagen, completé la frase por él. Mi voz sonó extrañamente hueca, lejana. Javier tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero solo por un instante. Tu estilo, Isa, es más, buscó la palabra, una que no sonara tan cruel como la que realmente pensaba. Demasiado casero. No proyecta la imagen que la marca necesita. Tu presencia en la inauguración, para serte brutalmente honesto, nos pondría en ridículo. Nos pondría en ridículo. La palabra rebotó en mi cráneo. Nosotros. ¿Quién era ese nosotros? ¿Él y Renata, su brillante y despiadada asesora de imagen? ¿O él y su nueva y reluciente vida? Dejé la taza sobre la encimera con un cuidado exagerado. Mientras sus palabras crueles aún flotaban en el aire, mi mente, en un acto de autodefensa, viajó 15 años atrás. No a una cocina de mármol, sino a un diminuto apartamento con olor a trementina y a la humedad de las paredes. Un lugar donde nosotros significaba algo muy distinto. Significaba compartir la última porción de pizza mientras yo diseñaba en mi viejo ordenador los catálogos para su primera exposición colectiva. Significaba que él pintaba hasta el amanecer mientras yo trabajaba de día en un museo, aprendiendo los secretos del mundo del arte que luego compartía con él por la noche. Mis manos, que ahora temblaban, eran las mismas que una vez habían vendido las joyas de mi abuela para comprarle su primer juego de lienzos de calidad. La herencia de mis abuelos, esos $50,000 que eran mi red de seguridad, mi único colchón en el mundo, se convirtieron en el capital inicial para su primer estudio. Es una inversión en nosotros, mi amor, me había susurrado, besando mi frente mientras yo firmaba los papeles del traspaso. Todo lo que construya, lo construiremos juntos. Y me acordé de algo más. Algo que Javier, en su ascenso meteórico, parecía haber borrado de su memoria. El cheque de $20,000 que firmé sin dudarlo para pagar el tratamiento experimental de su madre cuando los médicos le dieron solo 6 meses de vida. Un detalle que nunca mencionábamos, un sacrificio que yo había asumido como parte natural de ese nosotros. Ahora, de pie en esa cocina que parecía un quirófano, la palabra ridículo se sentía como una bofetada física. ¿Era ridícula la mujer que había creído en él cuando nadie más lo hacía? La que había renunciado a una prometedora carrera como curadora para convertirse en su manager, su agente, su estratega y su principal inversora, todo sin cobrar un sueldo. Hace un año, mi mejor amiga, Sofía, una abogada tan brillante como directa, me había advertido. Estábamos tomando un café y yo le contaba, emocionada, sobre los planes de la nueva galería. Isa, por favor, me dijo, su mirada seria. Déjame revisar los contratos de la sociedad. No me gusta cómo Javier te está dejando fuera de todas las decisiones importantes. Estás construyendo un imperio para él con tus ideas y tus contactos, pero en el papel, ¿dónde quedas tú? Necesitas protegerte. Yo, en mi lealtad ciega, me había ofendido.
Confío en él, Sofía. Es mi esposo. La confianza no firma cheques ni te protege en un divorcio, sentenció ella. Ahora, las palabras de Sofía resonaban en mi cabeza como una sirena de alarma que llevaba un año sonando sin que yo quisiera escucharla. Volví mi atención a Javier. Él esperaba una escena, lágrimas, reproches. Le di algo mucho peor, calma. Una calma gélida que lo desarmó por completo. Entiendo, dije asintiendo lentamente. Mi voz era firme. Tienes razón. Lo último que querría es ser un estorbo en tu gran noche. No te preocupes. No iré. Javier parpadeó, confundido por mi sumisión. Quizás esperaba una pelea que le permitiera reafirmar su decisión, sentirse justificado. Mi aceptación incondicional le robó esa satisfacción. Bien, murmuró. Gracias por entenderlo, Isa. Se dio la vuelta y salió de la cocina, probablemente para llamar a Renata y decirle que la situación estaba controlada. Yo me quedé inmóvil, mirando mi reflejo distorsionado en la puerta del refrigerador de acero inoxidable. Vi a una mujer de 42 años con ojos cansados, una mujer que se había desdibujado a sí misma para realzar el brillo de otro. Pero esa noche, algo cambió. El dolor, profundo y agudo, no se convirtió en desesperación. Se cristalizó. Se transformó en una claridad fría y cortante. La mujer que había sacrificado todo por amor había muerto en esa cocina. Y en su lugar, nació una estratega. Esa madrugada, mientras Javier dormía el sueño de los justos, me levanté. Caminé descalza sobre el frío suelo de madera hasta su estudio. La combinación de la caja fuerte era nuestro aniversario. ¡Qué irónico! La abrí con un cuidado infinito. Dentro no busqué joyas ni dinero. Busqué los documentos, las actas de la sociedad, los libros contables, las facturas de los proveedores, los contratos con los inversores. No me llevé nada. Simplemente, con la luz de la pantalla de mi teléfono, fotografié cada página. Cada número, cada firma, cada concepto. El clic silencioso de la cámara de mi móvil sonaba en la quietud de la noche como el primer movimiento de una partida de ajedrez. Un juego que Javier ni siquiera sabía que estaba a punto de empezar. Y yo, la reina que él había decidido sacrificar, estaba a punto de demostrarle que podía moverse en cualquier dirección. A las 8 de la mañana del día siguiente, estaba sentada en el despacho de Sofía. Su oficina, en el corazón del distrito financiero, era todo lo contrario a mi hogar, funcional, llena de libros, con el aroma a café fuerte y a la leve fragancia del papel de los códigos legales. Era un lugar donde se libraban batallas. Y yo estaba allí para preparar la mía. Puse mi teléfono sobre su escritorio de caoba. Tenías razón, dije sin preámbulos. Sofía me miró por encima de sus gafas de lectura. No había un te lo dije en sus ojos, solo una profunda preocupación de amiga y la inmediata activación de su mente de abogada. Cuéntamelo todo. Mientras hablaba, narrando la humillación de la noche anterior, su expresión pasó de la empatía a una furia helada. Deslizó el teléfono hacia ella y empezó a revisar las fotografías de los documentos que yo había tomado. Sus cejas se fruncieron. Ampliaba imágenes, susurraba cifras, tecleaba furiosamente en su calculadora. Hijo de puta, murmuró finalmente, y rara vez escuchaba a Sofía decir una mala palabra. Esto es peor de lo que pensaba, Isa. Mucho peor. Giró la pantalla de su monitor hacia mí. Mira. Aquí. Los costos de remodelación de la galería. Están inflados en al menos un 30%. ¿Y estas facturas? Consultoría de marca estratégica, de la empresa de Renata. $200,000, ¿por elegir un logo y un nombre? Esto es un descaro. Se reclinó en su silla, su mente trabajando a toda velocidad. Esto podría ser fraude, Isa. Un fraude a los inversores. Usaron el capital para inflar costos y desviar dinero. Pero necesitaríamos una auditoría forense para probarlo, y eso lleva meses. No tenemos meses, dije con calma. La inauguración es en 2 días. Lo sé. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los rascacielos.
Necesitamos algo más rápido. Algo que golpee más fuerte. Fue entonces cuando supe que era el momento. Había una carta que no había jugado en años, un as en la manga que había guardado por un sentido del honor, pero el honor había abandonado mi matrimonio mucho tiempo atrás. Creo que sé cómo conseguirlo, dije. Saqué mi vieja agenda de cuero del bolso, un objeto casi anacrónico en la era digital. Pasé las páginas hasta que encontré un nombre y un número privado en Ginebra. Señor Morales. Le conté a Sofía la historia, la de la feria de arte en Basilea 7 años atrás, la de su hija Elena, sola y asustada, y cómo la ayudé sin pedir nada a cambio. Le conté la promesa de su padre. Llama, dijo Sofía sin dudarlo. El mundo de los negocios no se mueve por la bondad, Isa. Se mueve por la deuda y el favor. Y ese hombre te debe uno muy grande. Con el corazón martilleándome en el pecho, marqué el número. Contestó al segundo tono, su voz grave, inconfundible, con un leve acento suizo-francés. Señor Morales, dije, mi voz sorprendentemente firme. Habla Isabela. Nos conocimos en Basilea hace unos años. Lamento molestarlo, pero, ha llegado el momento de pedirle ese favor. Hubo una pausa al otro lado de la línea, tan solo un segundo, pero se sintió eterno. Isabela, dijo finalmente, y había un matiz de calidez en su tono. Recuerdo perfectamente. Y recuerdo mi promesa. Dígame qué necesita. No quiero que usted se exponga, le expliqué rápidamente. Esto es personal. Pero necesito acceso. Necesito al mejor investigador financiero que el dinero pueda pagar, alguien que trabaje rápido y en silencio. Y necesito al mejor experto en autenticación de arte de Europa, alguien cuya palabra sea irrefutable. Entiendo, dijo. El tono era ahora puramente de negocios. La lealtad y la integridad son mi moneda. Usted las tuvo con mi hija. Considere hecho. Recibirá 2 llamadas en la próxima hora, una de Zúrich y otra de París. Son los mejores. Úselo sabiamente. Y, Isabela, hizo una pausa. Recuerde que el mundo del arte es un estanque pequeño. Las reputaciones se hunden más rápido que las piedras. Asegúrese de que la piedra que arroje no le salpique. Colgué, sintiendo un vértigo de poder y miedo. En menos de una hora, como había prometido, recibí las 2 llamadas. El investigador financiero era un hombre llamado Dubois, y el experto en arte, un profesor emérito de la Sorbona llamado Alistair Finch. Les envié toda la información a través de un canal encriptado que Sofía preparó. Mientras ellos trabajaban, yo tenía otra pieza que mover. Llamé a Carlos, el joven pintor que yo misma había descubierto hacía 3 años. Un talento puro, crudo, a quien Javier había tomado bajo su ala como mentor. En realidad, lo que hacía era invitarlo al estudio, dejarlo pintar, y luego absorber sus ideas, sus paletas de colores, su energía. Quedé con Carlos en un café discreto. Estaba pálido, aterrorizado. Sabía que algo andaba mal. No lo presioné. Simplemente puse mi tableta sobre la mesa. En un lado, sus bocetos digitales, con las fechas y los metadatos claramente visibles de hacía 2 años. En el otro, fotografías de las obras estrella de la nueva exposición de Javier. La similitud no era una inspiración, era un eco descarado. Javier dice que soy su mayor descubrimiento, susurró Carlos, con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que esta exposición me abriría las puertas. Te está usando, Carlos, le dije con suavidad. Está usando tu talento para construir su propio trono. No te pido que lo denuncies. No te pido que arriesgues tu futuro. Solo te pido una cosa, el día de la inauguración, quiero que estés allí. Nada más. Tu simple presencia será tu testimonio. Y te prometo que cuando el polvo se asiente, yo misma me encargaré de que el mundo vea tu verdadero talento. Carlos me miró, la lucha interna visible en su rostro. Finalmente, asintió, una decisión silenciosa pero monumental. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Sofía, yo y nuestros nuevos aliados al otro lado del Atlántico trabajamos sin descanso.
Dubois, el investigador, fue un genio. Encontró el rastro. El dinero de los inversores no solo había inflado las facturas, una parte sustancial se había desviado a una empresa fantasma en las Islas Caimán, registrada a nombre de la hermana de Renata. Era la prueba definitiva del fraude. Mientras tanto, el profesor Finch envió su veredicto desde París. Era un documento de 10 páginas, denso y académico, pero su conclusión era demoledora. Si bien no se puede hablar de un plagio directo, la concepción intelectual, la estructura compositiva y la paleta cromática de la obra del señor Patterson son tan derivativas del trabajo previo del señor Carlos que carecen de originalidad y, por ende, de valor artístico intrínseco. Teníamos el arsenal completo. Legal, financiero y moral. La noche antes de la inauguración, Sofía y yo nos sentamos en su despacho, rodeadas de documentos que eran, en esencia, la orden de ejecución del imperio de Javier. ¿Estás lista?, me preguntó Sofía. Miré la fotografía de Javier en la portada de una revista de sociedad, sonriendo, arrogante, el rey de un castillo de naipes. Nací lista, respondí. La noche de la inauguración llegó con un aire frío de finales de otoño que parecía morder la piel. Pero yo no sentía el frío. Por dentro, ardía una llama helada, una hoguera de determinación. Rechacé la idea de esconderme o de observar desde las sombras. La mujer invisible había muerto. Esta noche, yo sería vista, pero en mis propios términos. Elegí mi arma con cuidado, un vestido de seda de un rojo intenso, casi sangriento. Un vestido que había comprado hacía un año y que Javier me había disuadido de usar en un evento. Es demasiado llamativo, Isa, había dicho. Parece que buscas atención. Tenía razón. Esta noche, buscaba toda la atención posible. En lugar de ir directamente a la galería, reservé una mesa en el bistró francés de la acera de enfrente. Un lugar elegante, con ventanas panorámicas que me ofrecían una vista perfecta del escenario. No estaba sola. Sofía, vestida con un impecable traje sastre negro, se sentó frente a mí. Sobre la silla a su lado, descansaba un maletín de cuero. Nuestro maletín de guerra. Desde nuestra posición privilegiada, observamos el espectáculo. La alfombra roja, los fotógrafos gritando nombres, los coches de lujo deteniéndose uno tras otro para depositar a la élite de la ciudad. Era un desfile de vanidad y poder, y en el centro de todo, como un sol en su propio universo, estaba Javier. Se veía radiante, impecable en su smoking hecho a medida. A su lado, como una sombra elegante y letal, estaba Renata. Llevaba un vestido plateado que parecía hecho de metal líquido. Se movían en perfecta sincronía, una coreografía de sonrisas, susurros y apretones de manos. Él era el talento, ella, la arquitecta. Juntos, eran la pareja de poder del momento. Los observé, no con el dolor de una esposa traicionada, sino con la fría distancia de una bióloga observando a dos especímenes en un hábitat artificial. Son repulsivos, dijo Sofía, tomando un sorbo de su vino. Son vulnerables, corregí yo, sin apartar la vista de ellos. Su mayor fortaleza es su imagen. Y vamos a hacerla añicos. Saqué mi teléfono. Era el momento de mover la primera pieza en el tablero público. Le envié un mensaje a Sofía con un número de teléfono. Llama a este número. Es un periodista financiero de El Diario Económico, el principal rival del periódico que patrocina el evento. Llama desde un número anónimo. Dale un soplo. Sofía sonrió, entendiendo al instante. Se excusó y fue a la parte trasera del bistró. Yo seguí observando. Unos 5 minutos después, vi a Renata sacar su teléfono. Su sonrisa se congeló. Vi cómo sus ojos se abrían con pánico mientras leía un mensaje. Se inclinó para susurrarle algo a Javier, quien la despidió con un gesto impaciente, demasiado ocupado saludando a un famoso arquitecto. Renata, con el rostro pálido, se escabulló de la fiesta. La vi en la acera, hablando por teléfono con una urgencia desesperada. No estaba llamando para solucionar el problema de Javier. Estaba llamando a su propio abogado. Estaba cortando lazos.
La primera rata abandonaba el barco que se hundía. Sonreí para mis adentros. La lealtad construida sobre la ambición es tan frágil como el cristal. Entonces, llegaron nuestros catalizadores. Primero, Carlos. El joven artista llegó a pie, vestido con unos vaqueros oscuros, una camisa blanca y una sencilla chaqueta negra. No había nada ostentoso en él, pero irradiaba una dignidad y un talento auténtico que contrastaba brutalmente con el brillo falso de la fiesta. Se detuvo en la entrada, pareciendo un poco perdido, exactamente como le había indicado. Unos minutos después, llegó la segunda figura. Elías Varga, el crítico de arte más influyente y temido del país. Un hombre de unos 60 años, con una melena de pelo blanco y unos ojos que parecían capaces de ver el alma de un cuadro. Su presencia era como un cambio de presión atmosférica. La gente se giró. Los susurros se extendieron. Varga rara vez asistía a inauguraciones, y menos aún a las de artistas que él consideraba comerciales. Javier lo vio y su rostro mostró una mezcla de sorpresa y euforia. Tener a Varga en su inauguración era un golpe de efecto que ni Renata habría podido conseguir. Se acercó a él, extendiendo la mano con una sonrisa de $1.000.000. Señor Varga, qué honor inesperado, dijo Javier. Varga no le devolvió la sonrisa. Estrechó su mano brevemente. Patterson, dijo con su voz grave. He oído mucho ruido sobre usted. He venido a ver si la obra está a la altura del ruido. El crítico no había sido invitado por Javier. Había sido invitado por mí. O, más bien, por una fuente anónima que le había enviado un correo electrónico la noche anterior con un título escueto, La verdadera historia detrás del nuevo genio del arte. Le había prometido una exclusiva que sacudiría el mundo del arte de la ciudad. Y Elías Varga nunca podía resistirse a una buena historia. Todas las piezas estaban en su sitio. El escenario estaba listo. La audiencia, expectante. Javier, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza, subió a un pequeño estrado improvisado para dar su discurso. Sofía regresó a la mesa. El pájaro ha empezado a cantar, dijo, refiriéndose a Renata. Parece que está dispuesta a colaborar a cambio de inmunidad. Perfecto, dije. Levanté mi copa de vino. Por los nuevos comienzos. Sofía chocó su copa con la mía. Por las reinas que retoman su trono. Al otro lado de la calle, Javier levantó su copa de champán, su rostro iluminado por los focos, el epítome del éxito. El silencio expectante cayó sobre la multitud. Era el momento cumbre de su vida. Y yo estaba a punto de convertirlo en el principio de... La voz de Javier resonó en la noche, amplificada por un discreto sistema de sonido. Era un discurso pulido, lleno de agradecimientos calculados a los inversores visionarios, a su increíble equipo y, con una sonrisa especial, a la inestimable Renata, cuyo genio estratégico fue la luz que guió este proyecto. Cada palabra era una pequeña daga en mi corazón, pero mi rostro permanecía impasible. Yo era una espectadora en el teatro de mi propia vida, a punto de presenciar el acto final. Y así, les pido que levanten sus copas, concluyó, su voz vibrando de emoción impostada. Por Vértice. Donde el arte no solo se mira, sino que se vive, salud. La multitud respondió con un eco de y salud, y el tintineo de copas de cristal. Las cámaras de los fotógrafos estallaron en una sinfonía de flashes, capturando el momento para la posteridad. El momento triunfal. Fue entonces cuando di la señal. Un gesto casi imperceptible a Sofía. Ella asintió y marcó un número en su teléfono. Al otro lado de la calle, en el preciso instante en que Javier se llevaba la copa a los labios, un hombre de apariencia anodina se abrió paso entre la multitud. No llevaba smoking, sino un traje gris y desgastado. Su rostro era tan memorable como una pared en blanco. Pero en su mano llevaba un sobreoficial. Era un oficial de justicia, un profesional contratado por Sofía para este preciso instante. Se detuvo frente a un Javier desconcertado. Javier Patterson, dijo el hombre con una voz monótona pero que cortó el aire festivo. La multitud más cercana se calló, curiosa.
Se le notifica formalmente de una orden judicial para congelar con carácter inmediato sus activos personales y los de la Sociedad Galería Vértice S.A., pendiente de una investigación por presunto fraude a inversores y malversación de fondos. El silencio se extendió como una onda expansiva. El tintineo de copas cesó. Las sonrisas se congelaron. El sobre fue puesto en la mano de Javier, quien lo miró como si fuera una serpiente. Los rostros de los inversores presentes, hombres y mujeres que se enorgullecían de su astucia financiera, pasaron del júbilo a una palidez cerosa. Podía leer sus mentes: ¿mi dinero? Pero esto era solo el primer golpe. La artillería legal. Ahora venía el ataque al alma de su supuesto genio. Elías Varga, el crítico, que había observado la escena con un interés casi académico, se adelantó. Sostenía una tableta. Su voz, tranquila pero implacable, se dirigió a Javier. Señor Patterson, mientras su situación legal se aclara, quizás podría iluminarnos sobre su proceso creativo, dijo con una ironía mordaz. Acabo de recibir un correo electrónico anónimo muy educativo. Giró la pantalla de la tableta para que no solo Javier, sino todos a su alrededor, pudieran ver. En la pantalla, dividida en dos, se mostraban las imágenes. A la izquierda, los bocetos digitales de Carlos, con las fechas de creación claramente visibles, 2023. A la derecha, las fotografías de las obras principales de la exposición de Javier, fechadas en 2025. Las composiciones, las innovadoras paletas de colores, las ideas, la huella del talento de Carlos estaba por todas partes. La inspiración es una cosa, señor Patterson, continuó Varga, su voz resonando en el silencio sepulcral. Todos los artistas beben de fuentes diversas. Pero esto, hizo un gesto hacia la pantalla, esto huele a saqueo intelectual. A canibalismo artístico, le importaría presentarnos al joven Carlos, quien, por una extraña coincidencia, nos honra con su presencia esta noche. Todas las cabezas se giraron hacia Carlos, quien permanecía de pie cerca de la entrada, pálido pero erguido. Su mera presencia era una acusación silenciosa y devastadora. Javier abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Buscó con desesperación a Renata entre la multitud, su ancla, su escudo. Pero Renata ya no estaba. Se había evaporado. Estaba solo, desnudo bajo los focos que ahora parecían los de un interrogatorio. Su imperio, construido sobre mi dinero y el talento de otro, se estaba desmoronando en tiempo real, en directo y frente a la misma gente a la que tanto había querido impresionar. Los flashes de las cámaras volvieron a estallar, pero ya no eran flashes de celebración. Eran los flashes carroñeros de los periodistas que olían sangre. Los teléfonos móviles de los invitados se levantaron, no para brindar, sino para grabar la humillación. El murmullo se convirtió en un rugido de escándalo. Fue mi momento. Dejé un billete sobre la mesa del bistró, me levanté y salí a la calle. Sofía me siguió. El aire frío de la noche me sentó bien, despejando los últimos vestigios de la mujer que fui. Caminé a través de la calle, el tacón de mis zapatos resonando en el asfalto. El vestido rojo era un faro en la oscuridad, atrayendo todas las miradas. La multitud se apartó a mi paso, como las aguas del Mar Rojo. Entré en mi antigua vida, en la galería que yo había ideado, y no sentí nostalgia. Solo sentí el frío acero de la victoria. Ignoré a Javier, cuyo rostro era una máscara de terror y confusión. Ignoré a los inversores que ahora me miraban con una nueva luz, una mezcla de respeto y miedo. Ignoré a los periodistas que me gritaban preguntas. Caminé directamente hacia Carlos. Él me miró, sus ojos aún asustados, pero con una chispa de alivio. Le puse una mano en el hombro, un simple gesto de apoyo y alianza. Luego, me giré para encarar a la multitud, a las cámaras, a mi esposo. No dije una sola palabra. No era necesario. Mi presencia allí, al lado del verdadero artista, vestida de rojo desafiante, era la declaración más poderosa. Era la verdad hecha carne. La pieza del rompecabezas que de repente hacía que todo encajara. Yo era la historia que Javier había intentado borrar. Y acababa de reescribir el final. Esa noche, cuando volví al apartamento, lo encontré esperándome.
Estaba sentado en la oscuridad del salón, solo con la luz de la ciudad entrando por los ventanales. La figura arrogante y resplandeciente de la fiesta había desaparecido. En su lugar, había un hombre encogido, despojado de su armadura de éxito. Isa, su voz era un susurro roto. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? Podríamos haberlo tenido todo. Me detuve en el umbral, sin encender la luz. Dejé que la oscuridad fuera nuestro último escenario. Teníamos la oportunidad de tenerlo todo, Javier. Juntos, respondí, y mi voz ya no tenía el temblor de la víctima, sino la firmeza del verdugo. Pero tú elegiste construir un reino sobre cimientos de mentiras. Usaste mis sueños como argamasa y mis sacrificios como ladrillos. Y cuando ya no te serví, me desechaste como a un escombro. Se levantó, desesperado. Puedo arreglarlo. Hablaré con los inversores, con Varga. Les explicaré. No puedes explicar el fraude, Javier, lo interrumpí fríamente. No puedes explicar el robo. No te destruí yo. Yo solo encendí una pequeña luz en una habitación oscura. Y tu castillo de naipes, tan magnífico y tan frágil, se quemó solo. Me acerqué al bar y me serví un vaso de agua. Mis manos estaban firmes. Mañana por la mañana, Sofía presentará la demanda de divorcio. Y te aconsejo que te busques un buen abogado. Lo vas a necesitar. Ahora, por favor, sal de mi casa. Él me miró, una última chispa de incredulidad narcisista en sus ojos, como si no pudiera comprender que su poder sobre mí se había desvanecido por completo. Luego, sin decir una palabra más, recogió su chaqueta y se fue, un rey exiliado de su propio palacio. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. El escándalo de la Galería Vértice fue la comidilla de la ciudad. El fraude quedó demostrado de manera irrefutable gracias a las pruebas que Dubois había conseguido. Renata, para salvar su propio pellejo, colaboró con la fiscalía, entregando a Javier a cambio de un acuerdo favorable. Para evitar la cárcel, Javier tuvo que declararse en bancarrota, liquidando todo lo que tenía para devolver el dinero a los inversores. Su nombre, antes sinónimo de éxito, se convirtió en una advertencia. 6 meses después, el aire olía a pintura fresca y a esperanza. Estaba en la inauguración de mi propia galería. Un espacio más pequeño que Vértice, pero infinitamente más auténtico. Se llamaba Resiliencia. Era una empresa conjunta, financiada por 3 de los inversores que Javier había estafado. Impresionados por mi integridad y mi visión, habían decidido apostar por la verdadera fuerza creativa detrás del proyecto fallido, yo. La galería estaba llena de gente, pero esta vez era un calor diferente. Era el zumbido de la admiración genuina, no el murmullo de la especulación social. La exposición inaugural, por supuesto, era de Carlos. Sus cuadros, ahora firmados con confianza, llenaban las paredes de una energía vibrante y honesta. La crítica, liderada por un redimido Elías Varga, fue unánime, había nacido una estrella. En medio de la celebración, sentí una presencia tranquila a mi lado. Era el señor Morales. Había volado desde Ginebra solo para el evento. Felicidades, Isabela, dijo con su voz grave y cálida. La resiliencia es, de hecho, la más bella de las artes. Se lo ha merecido. Gracias a usted, señor Morales. Su ayuda fue. Mi ayuda solo le dio las herramientas, me interrumpió suavemente. Usted construyó la victoria. Pero, quiero darle algo más. Una advertencia. Me entregó discretamente un sobre. Lo abrí. Dentro, no había una tarjeta de felicitación, sino un informe confidencial de su equipo de seguridad. Detallaba el rastro del dinero que Javier y Renata habían robado. Y me heló la sangre. El dinero no solo había terminado en sus bolsillos. Una parte significativa había ido a parar, a través de transacciones complejas, a las cuentas de un crítico de arte muy poderoso, no Varga, y del director de un importante museo nacional. Gente que había estado inflando artificialmente la burbuja de Javier a cambio de sobornos. Ha ganado esta batalla, Isabela, susurró Morales, su mirada seria. Pero ha enfadado a gente mucho más peligrosa que su exmarido.
Ha destapado la esquina de una alfombra muy sucia, y hay muchos que no quieren que se siga tirando del hilo. Tenga cuidado. En este mundo, a veces la verdad puede ser un activo muy peligroso. Guardé el sobre, sintiendo su peso en mi mano. Miré a la multitud que celebraba en mi galería. La alegría del momento era real, tangible. Mi victoria era mía. Pero ahora estaba teñida por una nueva y fría conciencia. Había escapado de la jaula de oro de mi matrimonio solo para darme cuenta de que había entrado en una selva mucho más grande y oscura. Una amiga me trajo una copa de champán. La acepté, sonriendo. Mi reflejo en el cristal me devolvió la imagen de una mujer vestida para el éxito, rodeada de amigos y de arte verdadero. La sonrisa era genuina, pero mis ojos, si alguien se fijaba lo suficiente, contenían una nueva luz. No era solo la luz del triunfo. Era el brillo acerado de una guerrera que entendía que, aunque había ganado la guerra contra su pasado, la verdadera lucha, la de sobrevivir y prosperar en su nueva realidad, no había hecho más que empezar.